Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. ¿Qué tal, amigos de Sintonía UTAD? Continuamos con los festejos del 20 aniversario de la fundación de la Universidad Tecnológica de Tabasco y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de disfrutar de la conferencia magistral Economía Mexicana entre Reformas, Pemex y Trump. Y ustedes van a entender por qué digo disfrutar, porque aparte de que fueron puntos muy concisos, el maestro José Yuste del Corral, que fue el encargado de esta conferencia, hizo algunas remembranzas que de repente nos hicieron así como acordarnos de algunos tiempos no tan lejanos, pero también ir aterrizando algunas cosas que en estos momentos están ocurriendo. Bienvenido, maestro José Yuste del Corral, ¿cómo está? Verónica, me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias. Además, bueno, celebrar el 20º aniversario de la universidad, muchas gracias. Y bueno, para iniciar, ¿cómo estamos? ¿En qué momento estamos dentro de la economía mexicana? Mucho se habla, hay mucho bla, 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 pero realmente, ¿cómo estamos? Gracias, Verónica. Estamos en un momento, yo creo que crucial de la economía mexicana. Interesante, fíjate que lo comentábamos hace unos momentos sobre hoy en día, bueno, pues somos la 13ª economía mundial, o sea, se dice fácil, pero quiere decir, estamos igual que España, pero estamos por arriba de Rusia, lo decíamos, estamos por arriba incluso de Suiza, de países que dirías, bueno, no, tenemos estabilidad, baja inflación, funciona porque hoy en día realmente vas al mercado y bueno, son los mismos precios, y entonces quien tiene un salario fijo, lo decíamos, te alcanza ese dinero. Contamos obviamente con una economía distinta a otros años, porque es una economía abierta, es decir, importamos y exportamos. Importamos, tú lo notas en lo que quieras, importar hoy en día se encuentra, sí, ¿no? Se encuentra. Y exportar, desde luego, es nuestro gran reto, exportar cada vez más y mejor. Decíamos un caso que es el de éxito, la industria automotriz, cómo está exportando México automóviles, pero fue un caso donde se hizo, no es de la noche a la mañana, se hace una política industrial, ¿no? Se hace el sector automotriz, sí, vienen las grandes armadoras, la que quieras que se instale, le creas una cadena de proveedores, le creas, desde luego, universidades precisamente como esta, les creas capacitación del capital humano, que es lo principal que tenemos, nuestro principal tesoro es el capital humano y hay que capacitarlo precisamente para esto, y bueno, y empieza a crear empleos en la zona, empieza a generar incluso tecnología en la zona y bueno, vas avanzando, realmente se va avanzando. Creo que esa es la parte dinámica. Son de los ejemplos que podremos tomar como hacia adelante, Verónica. ¿En qué número estamos en el sector automotriz, ya que es un caso de éxito de exportación? Comentaba usted que estábamos entre el 5º y 6º lugar. ¿Por qué? Exacto, Verónica, qué bueno que lo comentas, lo dices bien, estamos entre el 6º lugar y yo creo que vamos a avanzar hacia el 4º lugar muy rápidamente, porque tenemos todo, tenemos el mercado más grande del mundo para exportarle. Entonces con eso, bueno, ya tenemos algo, ¿no? Ya es una facilidad. Pero además hay que crear ¿qué? Infraestructura, es decir, que a los lugares donde lleguen estas armadoras, obviamente existan carreteras, existan facilidades de llegar en avión o en tren, hay que crear esto, hay que crear esquemas de seguridad, que sea seguro vivir ahí, convivir ahí, hay que crear que los jóvenes realmente estén capacitados, no solo para estas armadoras y que en algún momento digan, bueno, ¿sabes qué? Ya aprendí con esta armadora, ya trabajé aquí, me voy a hacer mi propia empresa. Pero eso sería ideal, eso sería la parte ideal. Creo que el gran tema automotriz pasa obviamente hoy en día por jóvenes y por jóvenes más capacitados. Por ejemplo, diseño, el diseño es todo hoy en día en un automóvil, pasa por ello, pasa por tecnologías de la información, cómo hacerlo bien, pasa por ingeniería, pasa por todo esto que realmente pues son los jóvenes capacitados los que lo van a poder hacer. ¿Qué nos falta en la economía mexicana? Nos falta crecer y combatir la pobreza. Crecer más, necesitamos más mercado interno. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, en la economía mexicana para mercado interno? Que la gente gane mejor. Es imposible que el salario mínimo siga siendo tan bajo. Hay un debate interesante, yo creo que es importante que se ha iniciado, donde el salario mínimo tiene que crecer por lo menos a la línea de bienestar que te da el salir de la pobreza, que te garantiza que vas a tener realmente todos tus benefactores básicos, vivienda, alimentación, salud, educación. Esta parte multidimensional, ese es, por ejemplo, donde tenemos que avanzar, este tema de detalles. Pero crear mercado interno, ¿cómo creas mercado interno? Generando empleo, no hay más. ¿Cómo vas a generar empleo?
Bueno, pues precisamente teniendo a los jóvenes más capacitados y con cuestiones capacitadas que les funcionen en el mercado. No va a servir de nada que realmente lleves a un joven y que lo tengas estudiando algo que al final va a ser el mercado, te va a decir el mercado, pues oye, muchas gracias, pero no, yo necesito a alguien que sepa ABC y tú te sabes la Z, la Y, pero no sabes el ABC. Necesitamos este tipo de jóvenes, sí creativos, sí innovadores, sí pensantes, sí analíticos, sí críticos, pero que sepan lo básico realmente. ¿Qué ocurre con las reformas? Con las reformas, bueno, pues es la principal apuesta actual del gobierno. Se creó el Pacto por México, no solo fue el gobierno, fue sí el PRI, pero fue el PAN, el PRD la sacaron. Yo creo que son indispensables en la economía mexicana. Todos la quisieron sacarlas desde Zedillo, lo recuerdo. Fox no pudo, Calderón dijo me trabó el PRI, pero todos querían las reformas. ¿Por qué? Porque es obvio. Por ejemplo, tú en Pemex estaba ya prácticamente en terapia intensiva. Si no haces la reforma de Pemex y la formas como una empresa, no va a funcionar. Tenías telecomunicaciones es indispensable bajar y hacer más accesible el costo de las telecomunicaciones, radiodifusión en televisión, tener mayor acceso realmente a la televisión para lo que quieras. Entonces hay competencia. Yo creo que las reformas son buenas. Que no son la panacea, no, pero sí te van a ayudar a generar un entorno un poco más competitivo. ¿Y qué pasa con Trump? Bueno, fíjate, Verónica, estás en todo, la verdad es que de Trump sabemos, es un hombre, a ver, lo que sabemos de él, como ya virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, que puede llegar. ¿Qué pasa con él? Es un riesgo para México, desde luego, como ha pensado. ¿Por qué? Porque dice, quiero renegociar el Tratado de Libre Comercio. Hoy en día, el 80% de exportaciones de México van a Estados Unidos. Es lógico, además yo lo veo totalmente lógico y qué bueno que lo hagamos. Nosotros aprovechamos que nuestro principal socio comercial es la economía más grande del mundo, es el principal mercado, qué bueno que les exportemos. De repente dice Trump, no, ya no quiero a los mexicanos y voy a renegociar ese Tratado de Libre Comercio o lo voy a suspender. Yo creo que no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay más de 500 empresas estadounidenses en México y en el propio Estados Unidos que dependen ya con la economía mexicana. Hay una integración regional en esto que llamamos globalización, ya existe, estamos integrados. Yo creo que no lo va a poder hacer tan fácil, tendría que pasar por el Senado, por su Cámara de Representantes, pero aún así sigue siendo un riesgo. A mí me gustaría, que lo comentabas tú, Verónica, me gustaría ver al gobierno mexicano más dinámico en esto. No lo he visto tan dinámico, decir sí, a ver, yo ya no acepto que digas esta y otra mentira. Tenemos todos los datos para comprobar que son mentiras lo que dice Trump. Todos. ¿Que no somos productivos? Bueno, solo ve los automóviles que consumen los estadounidenses, son mexicanos. Que es una mala migración, solo ve quién está funcionando como buen trabajador en Estados Unidos, son los mexicanos. Que realmente con México no se puede porque no es un mercado estable. Tenemos una inflación de menos del 3%, tenemos baja deuda, estables somos. Si cuando le pones los datos realmente lo podrías rebatir más fácilmente, esperemos que sea. Pues ojalá sea esto. ¿Algún mensaje para nuestro público Radio Escucha? Bueno, pues que estoy muy contento realmente, muchas gracias por la invitación, me da gusto venir a la Universidad Tecnológica, me da gusto ver precisamente que los jóvenes se están preparando para enfrentar esto, porque nuestro principal tesoro, nuestro principal realmente ventaja y reforma que podríamos tener es la del capital humano. Si en el capital humano no invertimos, si no invertimos en los niños, en los jóvenes, realmente no tenemos futuro. Es ahí donde, ahora que vemos, por ejemplo, temas de violencia, dices, bueno, ¿por qué se volvió, independientemente de todas las partes sociológicas que quieras que producen la violencia, pero entre otras razones hay un tema educativo? Ahí es donde nosotros podemos hacer que esa persona, que ese joven no solo vaya a tener empleo, vaya a ser mejor ciudadano, vaya a ser mejor persona, ayude, va a ser solidario. Yo creo que es aquí precisamente en la educación. Gracias. Pues agradecemos mucho al maestro José Yuste del Corral. Esta es su casa. Esperamos que cuando venga a Tabasco otra vez nos venga a visitar y podamos tener una plática con usted. Sí. Y están pues la estación de radio abierta, las puertas de la Universidad Tecnológica de Tabasco abiertas. Gracias por acompañarnos en este 20 aniversario. Y amigos, continuamos con nuestra programación musical. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial.
En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Qué gusto continuar con ustedes, amigos de Sintonía UTAP en el 102.5 de FM. Y bueno, seguimos festejando nuestro 20 aniversario de la fundación de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y dentro de estos festejos hemos tenido conferencias magistrales sumamente interesantes. En esta ocasión se presentó la conferencia Retos de la Reforma Energética en materia de tecnología de la información, siendo disertada por el ingeniero Juan Alfonso Mireles Belmonte. ¿Cómo está, ingeniero Mireles? Bienvenido, qué gusto nos da que nos acompañe. Muchas gracias, muy agradecido de la invitación y de la oportunidad de poder compartir pues lo que hemos ido aprendiendo de la reforma como gente común y corriente, le digo yo, gente que no estamos involucradas y que no somos especialistas del sector. Esto es muy interesante porque con peritas y manzanitas nos fue dibujando cómo fue o qué es la reforma energética. Y bueno, para nuestros amigos que no tuvieron la oportunidad de escuchar esta conferencia, si nos puede explicar qué es la reforma energética, porque mucho se habla de esto, pero a veces no logramos aterrizar. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria el hecho de poder participar en algunos proyectos que tienen que ver con la reforma energética, y en este sentido uno de los retos es entenderlo, ¿no? Uh-huh. Entenderlo y empezar a atar elementos que vayan dando un contexto para que haya un entendimiento, quitando todos los componentes políticos que siempre tenemos y todas las críticas, desde un punto de vista de beneficios que puede traer a la sociedad. En este sentido, el primer entendimiento, y es, como les comentaba yo, un punto de vista muy personal, uh-huh, es que tenemos un gran potencial, ¿no? Un gran potencial que difícilmente percibimos la gente común y corriente, sobre todo en toda la parte del Golfo de México. Y teníamos una empresa en donde no tiene la capacidad, primero financiera, y obviamente desde ese punto de vista operativa, en donde ya no estaba ni siquiera explotando lo que hoy había identificado como áreas probables de hidrocarburos. Uh-huh. En este sentido, pues la reforma energética lo que trata es de diversificar a los actores del sector. ¿Para qué? Para que haya una mayor cobertura, ¿no?
una mayor cobertura tanto en la identificación de áreas como en la explotación de las áreas que hoy ya se tienen. Qué interesante. Y bueno, ¿quiénes pueden ser o son o serán los operadores de esto? Hay una lista muy grande. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene ahí las referencias de las empresas. En la última licitación participaron 40 empresas. 40 empresas interesadas, gratamente algunas nacionales y varias extranjeras. Y hubo 69 empresas inscritas para 25 áreas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ir nada más Pemex. Sí, a partir de la reforma vamos a tenernos que empezar a acostumbrar a otros nombres, ¿no? Tanto de empresas nacionales como extranjeras. ¿Cuántas van a ser? No sabemos, ¿no? N número. O sea, ¿no? Ahora sí que las que vayan ofreciendo las mejores condiciones se irán quedando con los campos que se vayan licitando. ¿Hay alguna instancia reguladora en esto? Otra parte interesante del tema de la reforma es cómo se conformó la toma de decisiones. No se centralizó. Es decir, se crea en primera instancia, hablando del tema específico de hidrocarburos, se fortalece la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, como que exponía yo, era una unidad dentro de la Secretaría de Energía. Hoy están al mismo nivel, con diferentes funciones. La CENER es la que se encarga de toda la parte estratégica y toma de decisiones de qué cosas se van a licitar, con apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la parte técnica en primera instancia de este tema. Y las decisiones ya de los procesos de licitación, las condiciones, los términos, las condiciones fiscales y económicas se deciden entre la Secretaría de Hacienda y la CENER. Una vez que ya estas decisiones, entonces la comisión se encarga de ejecutar las licitaciones. Y no son ocurrencias, hay un plan quinquenal de licitaciones, en donde en ese plan, en la última versión, hay establecidas más de 300 áreas que se van a licitar en los próximos 5 años. ¿Y qué hacen? Seleccionan, las agrupan y las van ordenando para ver en qué número de licitaciones se van a ir dando. Perdón. Entonces, hay una participación de la Comisión Federal de Competencia Económica, hay participación del Banco de México, hay participación ya en las etapas operativas de la Agencia de Seguridad Ambiental, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Cenegas va a tener alguna participación en las cuestiones de gas. Entonces la reconformación es interesante porque equilibra toma de decisiones. Hay un equilibrio ahí entre las diferentes instancias. No todo está centralizado en una sola dependencia, como era el caso de Pemex. Ahí se tomaban las decisiones y ahí se ejecutaban y ahí se obtenían los beneficios. Hoy no. Hoy ya está diversificado. La comisión pasa de ser un área técnica a ser un área reguladora, supervisora, pero también operativa. Operativa en el sentido de que hoy lleva a cabo las licitaciones, las adjudica, firma los contratos y los administra. Okay. Nos ha dado todo un preámbulo y ahora, ¿qué tiene que ver la tecnología de la información con toda la reforma energética? Dentro de todo este esquema de operación hay volúmenes de información que a veces no alcanzamos a dimensionar. Yo que soy en el sector, a veces me cuesta trabajo. Yo soy ingeniero en sistemas, ingeniero en computación, y a veces me cuesta trabajo dimensionar los volúmenes. El principal insumo para la toma de decisiones de qué áreas son potencialmente productivas, en donde puede haber yacimientos petroleros, es lo que se llama la información sísmica. Es como un ultrasonido que se le hace al subsuelo. Y esa información es muy voluminosa. Pemex, a lo largo de su historia, la información que ha
obtenido de estos estudios de levantamiento de estudios de subsuelo ronda alrededor de 6 petabytes. ¿Qué es un petabyte? Son 1000 teras. Ok. ¿No? ¿Qué son 1000 teras? 1000 gigas. Nosotros en los USBs conocemos los USBs de 4 gigas, de 8, de 16. A lo mucho. A lo mucho. Pero aquí ya hablamos de volúmenes de información de millones de gigas. Y esa información se tiene que analizar para poder determinar los potenciales de las áreas. El manejo de esos volúmenes de información es difícil porque hay que moverla de un lado a otro en primera instancia, hay que almacenarla, hay que administrarla, hay que clasificarla, hay que validarla. O sea, hay toda una serie de procesos alrededor de esos volúmenes de información que hacen que la tecnología las tecnologías de la información en el sector sean un componente fundamental para, en primera instancia, para la toma de decisiones. ¿Qué viene con esto? ¿Qué retos hay? Comentaba yo que el primer reto fue que la decisión que se toma en torno a la información que tenía Pemex o que tiene Pemex todavía al día de hoy, Pemex pasa a ser una empresa productiva del Estado, va a competir con otras empresas. Para poder tener las mismas condiciones, o al menos tratar de tener las mismas condiciones, se toma la decisión de que la información es del Estado, no de Pemex. Al ser del Estado, Pemex la tiene que entregar al Estado y se designa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la responsable de recibirla. Para esto se establece una figura que se llama el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. A nivel mundial, el concepto se conoce como repositorios nacionales de datos. Y ese va a ser el repositorio de información de todo el sector, el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Entonces, el primer reto fue conformar el centro, desarrollarlo, crecerlo, mantenerlo. El siguiente reto ha sido copiar la información de Pemex al centro. Para que se den una idea, el Centro Nacional de Información, donde tiene el almacenamiento, es en Monterrey. Pemex tiene la información aquí en Tabasco. Entonces, se ha estado transfiriendo la información de Villahermosa a Tabasco durante casi un año. Y todavía no termina. Y todavía no se termina. Hay un plazo perentorio que establece la ley dio 2 años para hacerlo y se termina en agosto. Entonces, el siguiente reto que comentaba es concluir la transferencia de toda la información histórica que tiene Pemex para que esté ya en manos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad de las tecnologías de la información en este momento? Ahorita hay un tema de velocidad de transferencia, de almacenamiento. El sector ha desarrollado muchas tecnologías propias, tanto de almacenamiento como de estándares propios de la Comisión, como de procesos, modelos, software. Una vez que se tiene la información, se tiene que analizar, se tienen que generar modelos, se tiene que evaluar los potenciales. Entonces hay una gran gama, casi todas las industrias que se dedican a esto tienen conjuntos de herramientas de software que van evolucionando. Entonces, ahorita el tema es la transferencia de información, cómo hacerlo más rápido, cómo almacenarla. Pensamos que las cintas que conocemos, los cartuchos, los que estamos en área de tecnologías, ya no se usaban. No, aquí se usan mucho, porque permiten grandes volúmenes de información, no da toda la flexibilidad que tener la información en un disco duro, pero permite almacenar esos volúmenes de información. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto es establecer todos los procesos alrededor y todos los sistemas que permitan a la Comisión cumplir con sus responsabilidades en torno al manejo de la información. El Centro Nacional es un mandato constitucional. La Constitución establece que se le dará prioridad al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. A ese nivel de importancia está. No, pues tenemos que estar informados todos sobre toda esta cuestión de la reforma energética, que a todos nos atañe y que en un momento dado lo vemos como algo ajeno,
Comentaba usted también en su conferencia sobre la venta de información. ¿La información es poder? La información es conocimiento, en primera instancia, cuando es bien aprovechada. ¿No? Cuando hablamos de poder es porque pensamos a veces tendenciosamente. No, es conocimiento. La información hay que convertirla en conocimiento. Y en ese sentido, mientras más conocimiento tengamos del potencial que tenemos en esas áreas que ya se exploraron por Pemex y de las áreas que no se han llegado a explorar, pues en esa medida podrá crecer el sector y podrá crecer lo que quiere la reforma, ¿no? Que haya una mayor producción de petróleo y que realmente aprovechemos ese potencial que se tiene en toda la zona petrolera conocida alrededor del Golfo de México y dentro del Golfo de México. En ese sentido se tomó la decisión, yo creo que acertada desde el punto de vista personal, de que fuera la misma comisión la que se encargara de comercializar esa información a las empresas, pues, que les interesara, como decimos en el argot, echarse un clavado a los datos para ver qué hay, ¿no? Y eso es lo que se hace. Entonces esa información, hay áreas en donde se tiene ya información que levantó Pemex y se ponen a disposición de las empresas interesadas. Entonces la empresa dice, pues yo quiero esa información. En primera instancia, pues es de conocimiento. O sea, si tú me dices, va a tener un beneficio, pues a lo mejor si participa, ya de antemano pudo hacer un análisis más detallado y una mejor evaluación del potencial, que si yo entro a la participación, me entregan los datos hoy y en 3 meses tengo que decidir si participo o no. Entonces eso les da una ventaja competitiva porque van a tener un tiempo mayor para tener el análisis de la información. Por eso digo que es conocimiento. Van a poder ser más asertivos en sus decisiones de participación y eso pues, obviamente mejora la competencia y las ofertas dentro de las licitaciones. Que eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere, ¿no? ¿Algún mensaje para nuestro público Radio Escucha? Comentaba yo que desde mi punto de vista personal, conocemos que la situación ahorita ha sido difícil, sobre todo en estas zonas donde pues la parte económica se mueve alrededor del sector energético, sobre todo el sector de hidrocarburos. Y comentaba yo que desde mi perspectiva personal hay una reconformación del sector, pero que poco a poco va a ir repuntando e incrementándose. Mi perspectiva, mi opinión personal es que en los próximos años va a ser mayor el movimiento que se va a tener. Hay que prepararse, eso es importante. Va a haber una alta demanda de recursos humanos para todo el sector. Entonces el mensaje es momento para prepararse, porque va a tardar un poquito, algunos años, pero una vez que despunte va a haber mucha demanda y mucho trabajo en el sector, en todas las áreas. Entonces, no le hagan el feo al sector energético, ¿no? Sobre todo si van a empezar una carrera, yo creo que es buen momento, les va a llevar 4 años, y en 4 años esto va a estar ya moviéndose a otra dinámica de la que estamos viendo hoy. Antes de terminar, y de acuerdo a lo que usted nos dijo, ¿qué necesitaría un estudiante de tecnologías de la información para estar acorde con todos los movimientos económicos que hay en la actualidad? Hay especialidades dentro de las áreas de especialidad dentro de los procesos que se usan en el sector energético. Hay diferentes especialidades. Hay administración de datos, desde el conocimiento de las estructuras de datos, eso es muy valioso. Hay ciertos estándares ya para la administración de información en primera instancia. Después hay toda una especialidad en términos de los paquetes de software, ¿no? Hay una especialidad que se llama geomática, geología con informática. Entonces hay mucho campo. Entonces, sí, y hay mucha información, entonces lo que se van a necesitar son manos y conocimientos. Ingeniero, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Es un gusto. Gracias por compartir con nosotros toda esta información, todo este conocimiento y sobre todo por acompañarnos en los festejos del 20 aniversario de la Fundación de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Hemos hablado de retos de la reforma energética en materia de tecnologías de la información. Nos ha acompañado el ingeniero Juan Alfonso Mireles Belmonte, que dio la conferencia magistral. Gracias, continuamos con nuestra programación.
Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal.